Buenas tardes, iniciamos la tercera sesión para la materia de literatura 2 con el grupo de tercero B. Bien, la clase pasada terminamos con este dato para que ustedes lo tuvieran respecto a los grupos étnicos de México, que dijimos que son 53, que agrupan un aproximado de 5 millones de personas y que hablan 105 lenguas diferentes. Y también dijimos que hay grupos muy reducidos de personas que hablan una lengua y que pues ya prácticamente se están perdiendo porque ya son pocos. Y bueno, pues el dato se quedó hasta ahí. Bien, López Morales explica, tratando de justificar incluso, diría yo, al gobierno mexicano, dice, ¿cómo podría el gobierno mexicano, de cuya vocación indigenista no debería dudarse? Y es ahí donde justifica, él dice que no duda de la vocación o voluntad del gobierno, pero también dice cómo puede atender a las casi 15 lenguas con muchos y diversos dialectos, cada una de ellas que se hablan en un solo estado. Él se refiere específicamente a Oaxaca. Dice, cuando algunas de ellas no cuenten con más de 200 hablantes, es decir, son grupos, hay lenguas con grupos tan reducidos que hablamos de 200 hablantes o menos, y entonces él hace esa reflexión, ¿no? ¿Cómo es que el gobierno pudiera atender a un grupo de 200 personas cuando tiene más de 100 millones de habitantes, de los cuales hablan español y no hablan ninguna lengua indígena, ¿no? Entonces, él justifica en ese sentido diciendo, bueno, ¿cómo nos vamos a ocupar de un grupo tan pequeño, ¿no? A eso se refiere. Ya independientemente de ello, el concepto que ustedes ya a su edad pueden tener respecto al actuar del gobierno, ¿no? Pero bueno, él da un punto de vista. Lo importante de aquí no es lo que él piensa del gobierno, sino enfatizar en algo si tiene razón. Las dificultades que enfrentan grupos tan reducidos y en estados donde hay tantos grupos indígenas tan vulnerables como es Oaxaca, ¿no? Entonces, bien, en este sentido y respecto al contexto actual de las lenguas indígenas, dice aquí, el uso y el desuso del nahuatlismo en México está estrechamente vinculado con los intereses político-nacionales. ¿Quién me puede hacer favor de decirme a qué se refiere esto o qué consideran que pretende reflexionar este párrafo? El uso y el desuso de los nahuatlismos, es decir, de la lengua náhuatl, las palabras en náhuatl, la lengua en sí, está estrechamente vinculado con los intereses políticos nacionales. ¿Qué tiene que ver el náhuatl con los intereses políticos nacionales? Cristina Lisset, por favor, ayúdanos. Podría ser que tendrían un interés en cuestión de representación. Perdón, Cristina, no te escuché, ¿me lo puedes repetir? Que podría ser que el gobierno y esta lengua podría ser que tengan en cuestión de representación. En cuestión de representación, gracias. Bueno, al gobierno en sí le tiene que ocupar, por supuesto, porque tiene la obligación de velar por los intereses de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, e incluso tiene la obligación de defender a los sectores más vulnerables, como son los pueblos indígenas. Sin embargo, aquí la expresión que hace nuestra autora está estrechamente vinculado con los intereses políticos nacionales porque es como que a contentillo del gobierno, ¿no? Y la culpa no la tiene el sistema, la culpa la tienen las personas que ocupan los cargos, no precisamente el sistema. El sistema está bien pensado y funcionaría si tuviéramos gente honesta en todos los espacios, gente preocupada por su país en todos los espacios y por su gente. Pero lamentablemente no es así, ¿no? En muchos casos se mueven más los intereses personales que los intereses nacionales. Entonces, esa es precisamente la contextualización a la que quería llegar en cuanto al presente de las lenguas indígenas. Dice, por un lado está la identidad mexicana y por otro está incorporarse al grupo de los países avanzados.
ese es el interés político nacional que puede tener el gobierno en turno. Es decir, si yo requiero, por ejemplo, verme ante el mundo como un país cercano a la gente, protector de, decíamos ya, de los grupos vulnerables y demás, pues entonces, o simplemente requiero recordarle a mi país o crear identidad mexicana, entonces comienzo con spots de radio, televisión, eventos, conmemoración a las lenguas indígenas, por ahí salen los gobernantes, presidentes, gobernadores tomándose fotos, incluso por ahí había un spot de nuestro actual presidente donde le ponen ropa que ocupan en los pueblos originarios indígenas, ¿no? Su vestimenta típica, y entonces comienzan a hacer spots y todo. ¿Por qué? Porque en ese momento los intereses políticos los llevan hacia allá, bombardean todas las redes sociales con esto, y bueno, es un interés político del gobierno en turno. Pero ¿qué pasa cuando del otro lado de la moneda la intención es incorporarse a los grupos de países avanzados? Pareciera que es una cosa como de hasta vergüenza, me atrevería a decir, ¿no? Y escondemos toda esa parte porque nos mostramos al mundo como un país desarrollado, como un país con tecnología, como un país pues de primer mundo, aunque no lo somos, ojalá algún día lleguemos a hacerlo porque tenemos todo, pero está mal explotado y mal aprovechado. Entonces, bueno, si se quiere mostrar así como un país wow, pareciera que hasta nos da pena y escondemos esa parte de orígenes y de identidad mexicana, ¿no? Entonces, a eso se refiere nuestra autora. Es una verdad muy dura, pero si la analizamos, pues es el contexto actual. Y eso es lo que precisamente pone en peligro a los grupos, sobre todo los más pequeños, ¿no? de hablantes de lenguas indígenas. Entonces, bien, esta es la conclusión a la que quería yo llegar y quería yo aterrizar como un contexto actual y creo que coincido con nuestra autora, esto se mueve de acuerdo a los intereses del gobierno en turno, ¿no? Entonces, bien, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario al respecto. ¿No? No, Luis, ¿ibas a decir algo? no. Bueno, entonces chicos, si no hay más, con esto estaríamos ya concluyendo nuestro primer tema de la unidad 1. Como verán, trato de abreviar y que los conceptos sean lo más concretos y claros posibles. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. El resto del tiempo de la clase, que todavía tenemos bastante, ocúpenlo para hacer su actividad de esta semana de la materia de literatura 2 y pues subirla al Drive. Tenemos buen tiempo, entonces hasta aquí lo dejamos, chicos. Si no hay más, yo me despido, que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Les comento, yo voy a quedar aquí en la sesión de Zoom. Por si tuvieran alguna duda o quisieran checar algún comentario, pueden salir y si requieren volver a entrar, pues saben que es el mismo, el mismo ID siempre. Entonces, yo me voy a quedar aquí con el micrófono y la cámara apagada. Si alguien tiene alguna duda, con todo gusto por aquí estamos. ¿Vale, chicos? Hasta luego, hasta la próxima clase.